en el Renacimiento y que va a dominar en gran parte, no totalmente, pero en gran parte, durante los siglos XVI, XVII y XVIII. ¿Recuerdan ustedes cómo veíamos que la posición racionalista, que es la que se inicia con los grandes creadores de la física moderna y los filósofos también creadores de la matemática y la física, como Descartes o Leibniz, se combina de un modo muy curioso con una corriente empirista de origen primariamente inglés y que, en definitiva, tiene un punto de vista muy diferente, porque se va a apoyar primariamente en la experiencia, no precisamente en el razonamiento, no en la concepción intelectual de ciertos modelos intelectuales. ¿Recuerdan ustedes la famosa frase mente concipio, concibo con la mente? Y aquella, diríamos, negación de tomar en cuenta la realidad cuando no se ajusta a las teorías. ¿Recuerdan ustedes cómo les decía que las leyes, por ejemplo, de Galileo, no se cumplen de hecho y no les importa? Es decir, los cuerpos no caen, como dice la ley de la caída de los cuerpos, las bolas deslizadas sobre un plano inclinado no cumplen la ley correspondiente, y esto no les parece objeción porque, claro, hay factores que alteran la condición pura de que la ley describiría. Por ejemplo, la resistencia del aire. El cuerpo cae, pero no en el vacío. Si cayera en el vacío, cumpliría la ley de la caída de los cuerpos. Si la esfera fuera perfectamente esférica, el plano fuera perfectamente plano y no hubiera resistencia del aire, la bola se deslizaría en el plano como dice la ley. Pero no pasa así. Las órbitas de los planetas no son tampoco primero circulares, como se pensó, luego elípticas. Es decir, hay, diríamos, una especie de descalificación de lo real en nombre de la ley. En cambio, el punto de vista empirista se atiene a la experiencia tal como se encuentra y va a consagrar un concepto que domina enormemente el, el pensamiento durante, especialmente en el siglo XIX, especialmente en el positivismo. Es el concepto de hecho. Los hechos. Los hechos son algo fundamental y primario y hay una especie de culto a los hechos. Cuando yo era muchacho, era estudiante de bachillerato, aparecía de vez en cuando en las librerías de viejo que yo frecuentaba mucho un volumen muy grueso francés que se titulaba, con un título que a mí me inquietaba y me interesaba, pero nunca lo compré, primero porque era muy gordo y segundo porque era bastante caro. Yo no tenía dinero. El libro se llamaba Un millón de hechos, Un millón de faits. Creo que era un título que retrataba la mentalidad del siglo XIX, la mentalidad positivista, un millón de hechos. Era un repertorio de hechos, de datos estadísticos, de mensuraciones, de todo lo que se había acumulado. Nunca pude comprobar si era un millón o no, pero era algo, diríamos, como una especie de emblema de lo que era la mentalidad positivista. Ahora bien, a los hechos a veces se los llama hechos brutos y tienen un carácter que es que en sí mismos no son inteligibles. Los hechos, propiamente hablando, no se entienden. Es curioso, en el momento en que se inicia el punto de inflexión de la filosofía en nuestro siglo, en los últimos años del siglo XIX y en comienzos del siglo XX, precisamente en manos de Husserl,
y en cierto modo, en otra manera distinta, en de Dilthey, va a haber, en cierto modo, una cierta descalificación de los hechos, que llaman en alemán Tatsachen. Se contrapondrá entonces Tatsache y Wesen, es decir, hecho y esencia. Y se va a aspirar a un conocimiento de esencias, un conocimiento de lo que las cosas son, y para esto los hechos nos sirven. Hay una frase extrema en un texto muy importante de Husserl, en que dice que querer extraer conocimientos intelectuales de hechos es como querer sacar expumique aquam, dice agua de la piedra pómez. Lo pone como un emblema de lo más seco que hay, ¿no? Sacar agua de la piedra pómez, expumique aquam. Esto no es posible. Como ven ustedes, por tanto, la filosofía actual, la filosofía de nuestro siglo, va a aparecer en cierto modo como una reacción frente al culto de los hechos. Pero esta actitud de los hechos tiene muchas consecuencias que son interesantes desde el punto de vista de la inteligibilidad. Porque una de las cosas que ocurren en esta época es, diríamos, cómo va a quedar relegada y casi eliminada la finalidad, la causa final. Ustedes saben las famosas 4 causas de Aristóteles y una de ellas es la causa final, la finalidad, que es justamente la causa más propiamente intelectiva, las que nos permite entender. Las cosas tienen finalidad, por ejemplo, biológicamente hay una cantidad es evidente que el organismo, cualquier organismo, vegetal o animal, tiene una adecuación, que tiene ciertas funciones, tiene ciertos órganos que se adaptan a esa finalidad. En la mentalidad que va a empezar a dominar desde el siglo XVI y que imperará especialmente en el positivismo, hay una cierta repugnancia a la idea de finalidad. Eso de la causa final, pero es la que nos permite entender. Cuando vemos que una cosa es para algo, que algo sirve para algo, entendemos. Cuando pensamos que hay una concatenación de causas o una evolución o una transformación, por ejemplo, sin finalidad, esto nos produce un cierto malestar precisamente respecto de la intelección. No entendemos bien. Si ustedes se fijan, se ha ido produciendo un proceso en la mentalidad científica y técnica desde el Renacimiento, pero con una culminación en el siglo XIX, que se prolonga en cierta medida hasta nuestros días, que consiste en la eliminación de la finalidad, incluso en las cosas que nos parecen más elementales, ¿no? Es evidente, si ustedes consideran un organismo, incluso el humano, bueno, evidentemente parece que hay una adecuación entre los órganos y las funciones, parece que son para ciertas funciones. Esto es inmediatamente inteligible. En definitiva, la mentalidad contemporánea se resiste a esto y en cierto modo lo elimina, lo cual significa evidentemente una disminución, lo que llamo una crisis de la inteligibilidad en nuestro tiempo. Ha ocurrido del mismo modo con los modelos intelectuales de la ciencia. Es decir, es evidente que se empezó por hacer modelos intelectuales que eran muy comprensibles, muy fácilmente comprensibles. Después se han ido complicando cada vez más hasta el momento en que ya no son inteligibles. El ejemplo que me parece que lo nombré el otro día es el átomo. Bueno, el átomo ha experimentado, claro, muchos cambios. La palabra átomo quiere decir lo indivisible, literalmente insecable, que no se puede cortar, del verbo temno, cortar. El átomo es lo que no se divide, lo indivisible, pero claro, naturalmente el átomo ha empezado a proliferar y el átomo tiene evidentemente una complicación y tiene por lo pronto protones y electrones y luego van a proliferar las partículas, ya ni se sabe. Pero el átomo, tal como se estudiaba
a comienzos del siglo, incluso durante la primera mitad de este siglo. El átomo, por ejemplo, con el modelo de Bohr, el Niels Bohr, el famoso físico danés, era más o menos como un sistema planetario. Es decir, la imagen que los libros de física nos daban era como un sistema planetario con un centro que era un núcleo compuesto primariamente de protones y luego varias órbitas con electrones que giraban en torno de ese núcleo. Esto era inteligible. Bueno, evidentemente el átomo no es eso, el átomo es mucho más complicado y se han descubierto innumerables partículas distintas y funciones y sí, lo cual es mucho más interesante y es mucho más cercano a la realidad, pero es mucho menos inteligible. Es mucho menos inteligible. Lo mismo cuando se estudiaban los fenómenos genéticos, por ejemplo. Piensen ustedes en las leyes de Mendel, sencillas y también fácilmente comprensibles. Bueno, ahora ya nos hablan de la ingeniería genética y del ADN y yo no sé cuántos de ustedes lo entienden. Temo que no muchos. Complicado, ¿no? Añaden ustedes a esto las técnicas. Las técnicas eran inteligibles, bueno, evidentemente, eran inteligibles, pues no sé, incluso cuando bueno, las primeras máquinas eran pues muy sencillas y muy comprensibles. Incluso la máquina de vapor, pues bueno, no cuesta trabajo comprender que si el agua se calienta y llega un momento que se convierte en vapor y se dilata, pues entonces impulsa unos émbolos o lo que fuera, ¿no? Y es bastante claro. Ya la electricidad complicó las cosas. La verdad es que estamos en un mundo electrificado, pero es que la electricidad es siempre inquietante, ¿no? No sé, la mayor parte de las personas no tienen una idea muy clara de la electricidad. No sé si alguien la tiene muy clara, pero en fin, en todo caso, el hombre medio de nuestra época no sabe muy bien qué pensar de la electricidad y realmente entiende poco. Piensen ustedes, por ejemplo, que incluso las magnitudes eléctricas, yo no sé, si nos examinaran de las magnitudes eléctricas, de los voltios y los amperios y los vatios y yo qué sé, no sé. Yo temo que hubiera muchos suspensos, ¿no?, entre nosotros, no sé. No es muy claro. Fíjense ustedes. Pero evidentemente se ha pasado ya a otros planos distintos. Y ha aparecido ya la electrónica y la cibernética y los ordenadores y la televisión que todo el día se maneja dándole los botoncitos sin saber bien qué es aquello ni cómo funciona. Se cuenta con los dedos la gente que tiene una idea aproximada, vaga, de cómo funciona la televisión. Es decir, que el nivel de intelección en que nos movemos es precario. Tiene gracia porque a fuerza de lo que se llamaba racionalismo, a fuerza precisamente de cientificismo, de querer eliminar todo lo que no fuera perfectamente racional, inteligible, todo lo que fuera más o menos misterioso, resulta que estamos sumidos en otro tipo de misterio y de hecho vivimos rodeados de cosas que no entendemos, que quizás se dirá que no son misteriosas. No son misteriosas porque hay un crédito que se le hace a la ciencia. Y se supone que la ciencia lo explica todo. Sí, lo explica todo. ¿A quién? A algunos científicos. En general, los científicos entienden una pequeña parcela de la ciencia, de la especialidad a la cual se dedican. En general, incluso para los hombres de ciencia, la mayor parte de las cosas con las cuales viven y que manejan no son inteligibles. Esto es un hecho que a mí me parece, yo no creo que esto preocupe, no tengo la impresión de que nadie se fije en esto. Pero fíjense que hemos pasado de vivir en un mundo que creíamos inteligible, que funcionaba como inteligible, y que realmente, pues sí, miren, más o menos lo entendíamos, a un mundo en el cual
no se entiende casi nada, pero hay un crédito concedido a la ciencia, esa ciencia que no se conoce, y se supone que hay una explicación y una justificación, y que aquello es así porque se dice, lo dice alguien. Es una situación sumamente extraña, y si ustedes piensan, por ejemplo, el número de grandes aberraciones que se han producido en el siglo XX, de cosas realmente atroces que han ocurrido. No olviden ustedes, por ejemplo, para buscar el ejemplo más reconocido, hay unos cuantos parecidos y no menores, pero en fin, el ejemplo más parecido, más visible y más patente ha sido lo que pasó en Alemania con el nacionalsocialismo, que su fundamento era una teoría científica, el racismo. Y aquello funcionó como un dogma. Y la gente se embarcó en ese dogma sin entenderlo, por supuesto, pero con la confianza en que aquello era verdad, porque lo decían los científicos. Luego, naturalmente, los científicos dicen que aquello es una locura. Lo dicen ahora. Pero ha costado millones de muertos. Son cosas que dan mucho que pensar, ¿no? Ustedes imaginen, estamos ahora embarcados. Bueno, es evidente, por ejemplo, que la energía nuclear, que tampoco se entiende muy bien, y casi nadie sabe nada, ahí la propaganda ha sido negativa, es decir, se supone que es una cosa peligrosísima. Da la impresión de que no. Yo recuerdo cuando hubo aquel incidente en 3 Mile Island, en los Estados Unidos, en que no hubo ni un herido hubo. Un periódico importante español empleó 20, quizá 30 veces la palabra catástrofe. La única catástrofe que ha habido hasta ahora ha sido la de Chernóbil, que fue sí, esa fue bastante catástrofe, no sabemos en qué medida, porque nunca se sabe claro, pero ha habido una especie de propaganda negativa, por razones evidentemente políticas, no por razones científicas, ni por razones de ningún tipo, ¿no? Pero lo que quería es que ustedes vieran hasta qué punto se ha producido una crisis de la inteligibilidad. Y hoy vivimos en un mundo que en cierto sentido se nos ha vuelto bastante ajeno. Lo que pasa es que la mayor parte de las personas, bueno, hacen un gesto de, bueno, no entiendo y no pasa nada, no pasa nada. Pero hay una renuncia a la inteligibilidad. Y, por ejemplo, en las cosas que son más llamativas, porque nos llegan más de cerca, como que una abuela tenga una hija, o por ejemplo, eso que acaba de pasar. Bueno, y ya cuando se tocan cosas que están más cerca de nosotros, hay una especie de cierta sorpresa, incluso un poco de estupor, o yo qué sé, ¿no? Y no se sabe dónde se va a parar en muchos aspectos. Pero lo que me parece, lo que yo quería y lo que en este curso es pertinente, es que no se entiende. Que no se entiende y que no importa mucho. Sería interesante ver hasta qué punto al hombre contemporáneo no le importa no entender. Justamente después de haber tenido una pretensión, por ejemplo, una actitud muy frecuente que se produce en estas épocas, una actitud antirreligiosa, es decir, no, yo no creo nada que no sea una cosa visible, demostrada y tal, porque, bueno, es decir, y hay un descrédito, diríamos, de la fe. Pero resulta que estamos rodeados por todas partes de cosas que son creencias injustificadas para cada uno de nosotros. Lo entendemos. Pero hay ese crédito. Yo recuerdo hace algún tiempo, hablando con un experto en inmunología, encontré, por ejemplo, que no conocía ni el nombre de una persona que habían dicho que era extraordinariamente
como inmunólogo y que, bueno, hablaba en el premio Nobel, como siempre se habla. No conocía ni el nombre. Y yo me quedé extrañado y me dijo, no, me dijo, es que los principios de la inmunología cambian mucho, que yo que sé, hace 10 años pues ya nada tiene interés. Y dije, pues es mucho más cambiante que la teología, por ejemplo. Entonces, si tiene esa variación de principios, pues no sé, entonces se produce de hecho una especie de desorientación sumamente grave. Y en el fondo yo creo que eso nace en una medida muy grande del desdén, la ignorancia de las cosas finales. Cuando la finalidad desaparece, que es justamente el síntoma más claro de que algo es comprensible, vemos para qué es, ¿no? O es evidente que si yo tengo unos dedos, pues no sé, puedo coger una cosa con la mano, esto parece evidente, ¿no? Tengo unos oídos que son para ver y los ojos que tienen una estructura determinada, porque es para ver. La mentalidad actual diría, no, 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 los ojos no son para ver, lo que pasa es que los ojos ven porque se produce una concatenación de causas, pero no es que sean para ver, yo creo que sí que son para ver, y es la finalidad la que los explica, ¿no? Este es un cambio muy importante. Hay otro aspecto que ha sido, y está ligado estrechamente a lo que les digo, la pérdida del sentido. Si las cosas tienen sentido, el hombre ha creído normalmente que sí, que las cosas tienen sentido. Pero, por ejemplo, ha habido, y esto ha ocurrido quizá más especialmente en nuestro siglo ya, una especie de predilección por el absurdo. Ustedes saben que ha habido incluso una figura tan simpática y tan valiosa como Camus. Insistió tanto en el absurdo. Claro, yo pensaba, ya entonces, pensaba que el absurdo es un parásito del sentido. Es decir, algo es absurdo cuando no tiene sentido, o cuando no tiene buen sentido. Cuando algo no tiene sentido, o buen sentido, decimos que es absurdo. Es decir, depende del sentido. Si no hubiera sentido, no habría absurdo. No tendría ningún sentido decir que algo es absurdo si no partiera del sentido. Lo mismo que la falsedad. La falsedad se funda en la verdad. Es falso lo que no es verdadero. Si el hombre no se moviera en el ámbito de la verdad, no habría falsedad. No tendría ningún sentido. Es decir, hay ciertas realidades que son parasitarias de otras. Curiosamente, son parasitarias de las positivas. Por ejemplo, la infelicidad. En un libro que escribí hace años sobre este problema, insistía en ello. Es curioso, la palabra negativa, infelicidad, es la negación de la felicidad. Es decir, se parte de la felicidad. Si la felicidad falta, decimos que hay infelicidad. Pues bien, ha habido una tendencia engendrada ya anteriormente, por supuesto, y que culminó en la época del positivismo, que fue precisamente el dar la preferencia a lo negativo y darlo como primario. He citado a veces, quizás me lo han oído decir alguna vez, que Hipólito Taine definía la percepción como una alucinación verdadera. Bueno, evidentemente es la inversión. Uno piensa que una alucinación es una percepción falsa. Es decir, si yo ahora tengo la impresión de que ahí entra un elefante de color rosa, dirán ustedes que estoy alucinado. En cambio, ahora los estoy percibiendo a ustedes sentados muy circunspectos en sus sillas, y esto dirían, no, es una alucinación verdadera. Bueno, yo creo que no. Yo creo que la alucinación sería el elefante rosa, que no está aquí, y no ustedes. Comprenden, ustedes son una percepción que en principio es verdadera. Se percibe en principio lo verdadero, se percibe lo existente. Cuando yo percibo o creo percibir algo que no existe, estoy alucinado. Pero ven ustedes el giro que normalmente se ha dado. Entonces, ustedes piensen, por ejemplo, cómo la mentalidad positivista
elimina el sentido, elimina las causas finales, el concepto de finalidad lo rechaza, se queda con el modelo de razón propio de las ciencias de la naturaleza, es decir, la razón explicativa, la razón que consiste en reducir algo a sus elementos, a sus causas o a sus principios. Claro, la idea fundamental es que no hay nada que sea nuevo también, esto es interesante, porque, claro, es el despliegue. Fíjense ustedes, por ejemplo, que el gran concepto del siglo XIX, el concepto de evolución, que es un concepto valioso, evidentemente, y que tiene mucho sentido, pero habría que ver aplicado a qué. Evolución quiere decir despliegue. En alemán se ve muy claro, Entwicklung. Es decir, es el despliegue. Lo mismo que la palabra desarrollo. Lo que está enrollado se puede desenrollar. Lo que está plegado se puede desplegar. Pero claro, el supuesto es que ya estaba. Es decir, es un tipo de conocimiento que consiste en desplegar, desarrollar, manifestar lo que ya estaba ahí. ¿Y si no estaba? ¿Es que no existe la innovación? Esta es la cuestión. Y entonces ocurrió lo siguiente, que se extremó el racionalismo, pero entendiendo por razón precisamente esa razón explicativa. Por ejemplo, es la que suele usar el hombre de ciencias naturales. Por ejemplo, el análisis. Si ustedes le preguntan a un químico qué es el agua, dirá, pues es H2O. Es decir, una molécula de agua está compuesta de 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Eso está perfectamente bien. Y sirve para analizar el agua, para reconocerla, para identificarla, para quizás sintetizarla. Pero claro, cuando yo analizo el agua, me quedo sin agua. Me quedo con sus elementos. Pero ¿y si a mí me interesa el agua? Por ejemplo, porque tengo sed, o porque quiero lavarme, o bañarme. ¿Qué hago yo con hidrógeno y oxígeno? ¿Comprenden ustedes? Si me dicen que la luz son vibraciones electromagnéticas o fotones, lo que ustedes quieran, esa reducción me da los elementos o las causas de la luz, pero no la luz. Pero si yo quiero verles a ustedes las caras, lo que necesito es la luz misma. Con fotones yo no hago nada, necesito luz. Y es decir, hay un momento en que el hombre de mediados del siglo XIX cae en la cuenta de que hay cosas que interesan por sí mismas. Y por tanto no le basta la razón, porque la razón es puramente explicativa. Ustedes imaginen que a mí me interesa la vida humana, la vida personal o la vida histórica. Bueno, es evidente, por ejemplo, ustedes conocen, para un historiador hay un hecho que fue la famosa defenestración de Praga. Tiraron por la ventana en el siglo XVII a los miembros de la Dieta de Praga. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, cayeron, claro, de acuerdo con la caída de la ley de la caída de los cuerpos de Galileo. Inexacta por la resistencia del aire y probablemente de las ropas. Pero es que no se trata de eso. Lo que le interesa al historiador no es cómo caen los cuerpos, sino cómo cayeron los cuerpos de aquellos pobres hombres a quienes tiraron por la ventana. Qué cosa que ocurrió en Praga en un momento determinado y por ciertas causas concretas, por ciertos motivos, mejor dicho. Y entonces la conclusión fue, bueno, entonces la razón no sirve. La razón no sirve. La razón aplicada a ciertas cosas, especialmente a las humanas, individuales o históricas, sociales, no sirve.
Y este fue el comienzo de un movimiento que ha sido dominante en la segunda mitad del siglo XIX, que ha sido el irracionalismo, que empieza con Kierkegaard, pero va a tener muchas resonancias después, incluso en cierta medida en nuestro Unamuno, que no era propiamente irracionalista, sino más bien un racionalista desesperado, que es otra cosa. Pero bueno, y en cierto modo es algo que le ocurre, por ejemplo, al pragmatismo, y a Bergson en cierta medida, y a Spengler, y bueno, hay toda una corriente más o menos, o Klages, o yo qué sé, más o menos irracionalista. Es decir, que esta mentalidad que les estoy tratando de explicarles un poco, lleva a renunciar a la intelección. Y cuando se echa de menos, cuando se piensa que hay ciertas realidades para las cuales la razón, tal como se entiende, no funciona, se renuncia a la razón. Y entonces se buscan otras cosas, otros métodos, que son muy fecundos, son muy interesantes. Es decir, la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX ha descubierto una serie de métodos intelectuales que tienen gran interés, que es lo que llamará el élan vital, lo que llama James The Stream of Consciousness, en definitiva la narración tal como aparece en Unamuno. En fin, hay una serie de cosas que son sumamente interesantes. Lo que no se hace es pensar que si la razón no sirve, es que se tiene una idea inexacta o incompleta, deficiente de la razón. Es curioso. Es una cosa, es una tendencia también curiosa de toda una línea de pensamiento, que es cuando algo no funciona, rechazarlo, en lugar de pensar que no es suficiente, que no es adecuado. Por ejemplo, hay un ejemplo muy curioso que es más reciente, que es Sartre. En algunos filósofos y teólogos se había dado una definición de Dios como causa sui, causa de sí mismo. Entonces, Sartre parte de ahí y dice que no existe Dios, que no puede existir Dios porque este concepto no tiene sentido. ¿No sería más razonable decir que ese concepto no tiene sentido, que ese concepto es inadecuado y que por tanto no debemos decir de Dios que es causa suya, sino otras cosas? Ah, no. Partiendo de que el concepto causa suya no tiene sentido, Sartre se queda sin Dios, no sin el concepto. No rechaza el concepto, sino Dios. Dice, entonces naturalmente no hay Dios. Uno se queda bastante sorprendido, ¿no? Porque claro, lo mismo ocurre con la razón. Si la razón explicativa, la razón meramente explicativa, que consiste en un despliegue, en una reducción, la razón reduccionista que reduce algo a causas, elementos o principios, no es válida para ciertas realidades, lo razonable parece buscar una concepción de la razón mejor. No rechazar la razón, que es lo único que tenemos para entender. Pues bien, esto no se ha hecho hasta hace muy poco tiempo y primariamente en España, por cierto. Pero como ven ustedes, lo que me interesaba señalar es que se ha producido como una especie de rebajamiento de la inteligibilidad. Y ha habido, en definitiva, una fácil renuncia a la inteligibilidad. El hombre medio de nuestra época no entiende innumerables cosas y en el fondo dice, pues no me importa. Es decir, que se ha rebajado la exigencia de inteligibilidad. Parece que cuando alguien no entiende, yo no entiendo muchísimas cosas, pero me doy cuenta de que no las entiendo. Y lo echo de menos.
el hombre de nuestra época en general no entiende cosas, está todo el tiempo manejando, rodeado de cosas que no entiende, haciendo cosas que no entiende, recibiendo informaciones que tampoco entiende. Y tiene un gesto como de encogerse de hombros y decir, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Por ejemplo, renuncia antes a las cosas que deberían importarle más que a reconocer su falta de intelección. Hay un ejemplo máximo. En el mundo actual está muy generalizada la admisión por innumerables personas de que no hay vida después de la muerte. De que cuando uno muere, pues acabó todo y terminó la historia. Esto está aceptado. ¿Por qué? Pues porque hay temor de plantear un problema, de preguntarse, bueno, ¿y cómo puede ser? ¿O qué pasará? ¿Qué pasará después? El hombre actual tiene afán de seguridad, sobre todo. Este es el rasgo del hombre del siglo XX y muy especialmente de la segunda mitad del siglo XX, es el afán de seguridad, a cualquier precio. Evidentemente, es la época de la seguridad social. No olviden ustedes que esto se ha inventado entonces. Después de la Primera Guerra Mundial, los ingleses, que en muchas cosas son precursores, derrotaron en las elecciones a Churchill, que había ganado la guerra, y que era un hombre además genial por muchas razones, y eligieron a un señor muy oscuro del Partido Laborista que llamado Attlee. ¿Por qué? Porque organizó la seguridad social y estableció que a la gente les daban gafas y pelucas y se quedaban calvos y yo qué sé, una serie de cosas. Y querían seguridad a todo precio. Como evidentemente es una interrogante lo que a uno le pueda pasar después de muerto, porque nunca se sabe del todo y una persona incluso por una fe que tenga muy grande, pues siempre tiene zozobra y duda. Y además, bueno, ¿cómo terminará aquello? Sí, es que acabará bien o mal, se irá al cielo o al infierno. Yo tenía un amigo encantador que decía, yo me iría derecho al purgatorio. Porque la verdad, el infierno yo creo que es demasiado, nunca he hecho nada para el cielo no tengo méritos, pero yo me iría derechamente al purgatorio. Pero es una actitud razonable que no comparte la gente. En fin, pero en todo caso, incluso alguien que tuviera una petulancia tan grande que dijera yo derecho al cielo, sí, pero ¿cómo será aquello? Tampoco lo sabemos. Es un problema. No, la gente prefiere decir, no, mire usted, lo único que se puede estar seguro es de la aniquilación. No hay nada. Bueno, entonces sí, entonces la cosa está clara, ¿no? El hombre acepta la aniquilación mejor que la inseguridad. Esto es el rasgo de nuestra época. Esto es absolutamente capital. Yo me siento hombre de mi tiempo menos en esto. Yo precisamente estoy persuadido de que la vida es inseguridad. Siento todas las inseguridades de la vida. Trato, en la medida de lo posible, de aclarar algunas cosas y como alguna vez, de vez en cuando entiendo algo, no muchas veces, me doy cuenta de la innumerable cantidad de cosas que no entiendo y me produce malestar. Esto es capital. Es decir, en la época en que vivimos, se aceptan nociones que chocan con la evidencia inmediata. Es decir, sería curioso ver hasta qué punto circulan y se aceptan y se repiten y se dan por buenas cosas que en el fondo no aceptamos. No sé, la imagen del mundo que se ha ido construyendo y en la cual vivimos y que se nos dice todos los días y se nos muestra en todos los medios de comunicación y que no es inteligible, ni se reconoce que no lo es. Porque si dijera que es misteriosa o que es problemática,
Esto sería otra cosa. Se da por supuesto que todo está perfectamente claro y que no se entiende nada. Y esto parece bien. Pero claro, en el fondo otra nos queda dentro. Porque si miramos en el fondo de nuestra vida y en nuestra conducta real y efectiva, descubrimos que no participamos de esa serie, de ese repertorio de nociones que se nos presentan como verdaderas, que se nos inoculan, de las cuales nos nutrimos y que muy en el fondo rechazamos. Sería curioso, hagan ustedes un poco el balance de las cosas que se suponen, que se dan por supuestas, que leemos todos los días, o que nos dicen en la televisión, o que circulan, o que son las que se consideran válidas. Y pregúntense ustedes si viven de ellas, si en el fondo las aceptan, si les parecen realmente verdaderas. Sería muy interesante que cada uno hiciera una especie de pequeño balance. Yo tengo la impresión de que la mayor parte de la gente no acepta lo que dice que acepta. O piensa usted, por ejemplo, que diré yo en las cosas morales. Nadie se atreve a decir, por ejemplo, que hay cosas que son morales y otras que son inmorales. Sí, pero la gente lo sigue viviendo como tal. Lo sigue pensando. No lo dice, no se atreve a decirlo porque va contra las vigencias dominantes. La gente sigue creyendo que hay cosas que son de un cierto modo porque son para algo, porque hay finalidad. Que las cosas tienen sentido, o no lo tienen, pero si no lo tienes por algún motivo particular. Son absurdas porque no tienen sentido, no porque sean absurdas en sí mismas, que no podrían serlo. Es decir, se ha producido, yo creo, y esto es muy grave, se ha producido un cierto desajuste entre la exigencia de inteligibilidad que acompaña al hombre desde que existe como hombre y lo que acepta como inteligible sin serlo. Esto es a lo que quería llegar. Por eso hablo de crisis de la inteligibilidad. Y esto evidentemente es un desajuste no ya intelectual, no ya mental, es más profundo, es un desajuste vital. Es evidente, si ustedes repasan un poco, no sé, lo que ha sido el siglo XX, y lo que todavía está siendo, no sé, verán ustedes cómo la palabra quizá es desorientación. Es desorientación. Es decir, no creo que sea una época particularmente mala y no es demasiado mala, es mejor que otras muchas, pero es una época desorientada. Es una época en la cual se ha renunciado en gran medida a la inteligibilidad de las cosas, precisamente partiendo de un modelo de inteligibilidad en el cual se confía nominalmente, al cual se le concede un crédito que no se puede cobrar, por eso es crédito, simplemente, la ciencia. La ciencia es incomprobable. La mayor parte de la gente no entiende una palabra de la ciencia. Sí, pero ahí está el crédito. Eso, si lo dice la ciencia, con mayúscula, por supuesto, eso es así, es verdad. Sí, pero usted lo entiende. Yo no entiendo nada. Pero es científico, la ciencia dice eso. La ciencia cambia cada poco tiempo. Cuando hay una lista de premios Nobel, suponemos que los premios Nobel literarios o de la paz nos dejan mucha desconfianza, pero cuando es un premio de física o de medicina, damos un crédito, suponemos que está bien, que sea un señor eminentísimo, tampoco lo podemos comprobar. Cuando nos dicen que ha descubierto tales cosas que no entendemos ni qué ha descubierto en general. Fíjense ustedes hasta qué punto se ha hecho ajeno todo esto, que es que ustedes leen que el señor fulano de tal ha recibido el premio Nobel por sus descubrimientos de tal y cual,
Y en personas cultivadas y con carreras universitarias, pues no tenemos ni la menor idea de qué es lo que ha descubierto aquel señor. Y suponemos que será muy importante y que lo habrá descubierto y que será eminente. Pero todo eso es a crédito. Bueno, y esto produce un elemento a última hora de inautenticidad. Porque no se puede vivir del crédito. Hay un momento en que hay que hacer efectivos los créditos. Y yo creo que el problema será el día que el hombre de nuestra época decida hacer un ajuste de cuentas. Decida, ustedes saben que los billetes decían antes, el Banco de España o el que fuera pagará al portador tantas pesetas. Eso ya desapareció hace mucho tiempo porque no paga nada, ¿no? Y entonces el billete ponía 1000 pesetas. Nadie lo paga, absolutamente. Aquello funciona como tal, ¿no? Y esto, y en definitiva, se vive de esa manera. Supongan ustedes que el hombre decidiera intentar entender, que volviera a reclamar la inteligibilidad de la realidad. Lo cual no quiere decir que fuera a entender las cosas bien. Ah, no, si la mayor parte de las cosas no se entienden. Sí, pero supiera que no las entiende. Tuviera la convicción de que no las entiende. Y que entiende algunas. E introdujera una gran distinción entre lo que entiendo y lo que no entiendo. La proporción puede variar de persona a persona, de país a país o de época a época, pero en todo caso habría una división entre lo que yo entiendo y lo que no entiendo. Y lo que no entiendo, intento entenderlo. Necesito entenderlo. Y por tanto me siento deficiente, me siento menesteroso, me siento indigente de inteligibilidad. Lo cual quiere decir simplemente que vivo en la realidad. Que tengo una vida deficiente, llena de problemas, llena de dudas, llena de dificultades, sí, pero auténtica. Es decir, no hago como si entendiera. ¿Qué es lo que está haciendo el hombre de nuestra época? Hacer como que entiende. Y esto es lo que me parece enormemente peligroso. Porque cuando se hace que se entiende, se renuncia a entender lo poco que verdaderamente se entiende. Lo poco sobre lo cual se tiene evidencia. Yo veo con claridad, yo veo con evidencia algunas cosas, no muchas. Estoy seguro de algunas cosas, no demasiadas. Respecto de las demás estoy lleno de problemas. Pero lo que está en claro es la vida. Es decir, el mundo puede ser un enigma, un misterio, una colección de problemas, sí, pero respecto de ellos se puede estar en claro. Se puede estar en claro respecto a mi relación con eso. Yo confío en que se produzca en la mentalidad actual una situación de descontento, que se caiga en la cuenta de que la vida se tiene en falso. Y entonces haya un reajuste de cuentas que nos devuelva a la problematicidad del mundo, a la dificultad de comprensión, pero simplemente a la verdad de la vida, que no supone el conocimiento más que de algunas cosas, pocas, relativamente pocas. El año que viene continuaremos.